Hola, soy Clemen Corbacho, bienvenidos a mi canal de costura. En este vídeo voy a explicar cómo hacer un patrón base de pantalón, la transformación de un short y el corte. Vamos a hacer un pantaloncito como este. Es unisex, tiene una cinturilla por delante, unos bolsillitos de parche y una goma por detrás. Es muy sencillo hacerlo. El patrón que vamos a utilizar para este pantalón o para cualquier otro modelo es el que vamos a utilizar para niños, niñas y hombres. Para la mujer también lo podemos utilizar, pero hay otro patrón de señora que ya aprenderemos más adelante. Quería hablar también del tejido que voy a usar. El tejido que yo he escogido ha sido un tejido de Vichy. Un tejido que tiene una composición del 65% de algodón y 35% poliéster. Nos lo han facilitado nuestros amigos de Flamentex. Dejaré en la descripción del vídeo el enlace para que echéis un vistazo en su página. Necesitamos en un ancho de unos 60 centímetros para una niña de 10 años, que es el que vamos nosotros a realizar. Tengo que decir que a mitad del vídeo, aproximadamente, cuando hayamos hecho la parte del delantero, vamos a hacer una pausa donde tengo que explicar una serie de medidas que vamos a utilizar que, dependiendo de la edad del niño o la talla, va a variar. En esa pausa que vamos a hacer lo explicaremos con detalle. Nada, pues dicho esto, vamos a empezar a hacer nuestro patrón de pantalón base. Comenzamos nuestro patrón base de pantalón de niño. Vamos a utilizar en el trazado dos colores, porque en el mismo trazado vamos a hacer el delantero y la espalda. Vamos a empezar con el delantero. He hecho un ángulo recto, dejando margen en los dos laterales, porque vamos a necesitarlo para la otra realización del otro patrón. En el vértice tenemos el punto A y empezamos midiendo la medida de la entrepierna, que es la décima parte del contorno de cadera más la mitad de la altura de cadera más 4 centímetros. En la talla 10 a mi medida 19,5. Obtenemos el punto D y hacemos una línea perpendicular. Así. Sobre esta vamos a medir la cuarta parte de la cadera. Lo medimos en A también. Obtenemos el punto C y el punto E. Unimos estos dos puntos con una línea recta. La medida que tenemos del punto E a D la dividimos entre 6 y el resultado lo medimos de E para afuera. Obtenemos el punto F. En el mismo punto E medimos esta misma distancia más 1 centímetro. Obtenemos el punto E doble. En el punto C medimos medio centímetro para adentro y obtenemos el punto C'. Y unimos el punto C' con E doble y unimos F con E doble mediante una curva para hacer nuestro tiro delantero. Medimos de C en dirección A la cuarta parte de cintura más 1 centímetro. Obtenemos el punto G. Medimos en A y medimos en C la altura de cadera. Y trazamos otra línea. Conseguimos el punto I y conseguimos el punto H.
unimos G con I mediante curvas haciendo un poco la forma de la cadera. Y ahora, de E a D hacemos un punto a la mitad, obteniendo el punto X. Medimos en la línea AD el largo de rodilla y el largo de tobillo. Tenemos el punto B en el largo de tobillo y el punto L en el largo de rodilla. Hacemos dos perpendiculares a la línea AB. Pasamos una perpendicular en X, escuadramos aquí, escuadramos bien porque esta línea X es muy importante porque sería el hilo del pantalón. Cuadramos aquí y pasamos una línea a todo lo largo del pantalón. Obtenemos en el bajo el punto doble L, donde vamos a medir el contorno del tobillo. Sería la mitad del contorno de tobillo, yo tengo 24, la mitad serían 12, menos 1 centímetro, sería 11, la mitad para cada lado. O sea, la mitad de 11 para cada lado del punto doble L. Y estas líneas las unimos. Le vamos a poner a este M y a este otro N. M lo vamos a unir con D. Y N lo vamos a unir con F. Ya tenemos el trazado de nuestro delantero de pantalón. Sobre este mismo cambiamos de color y empezamos con el patrón de la espalda. Bien, como ya dije en la presentación, ahora voy a pasar a explicar en qué puntos del patrón va a variar la medida según la edad o la talla del niño. Os lo voy a mostrar en el patrón ya terminado para que cuando lo estemos haciendo sepáis en cuáles son los puntos donde varía esa medida. Para la realización del patrón de niño y niña y de hombre hay que tener en cuenta que hay 3 medidas donde voy a pedir una medida diferente dependiendo de la edad de los niños. Lo vamos a clasificar en 3 etapas. La primera etapa es de 0 años a 6 años, de 6 años a 10 sería la segunda etapa y la tercera etapa sería de 10 a 14 y adultos. En la primera medida que vamos a utilizar, la medida según la etapa de la edad de los niños es en DO. En la primera etapa mediremos 1 centímetro, en la segunda 1,5 centímetros y en la tercera etapa mediremos 2 centímetros. En CR mediremos en la primera etapa 2,5 centímetros, para la segunda etapa 3 centímetros y para la tercera etapa 4 centímetros, de C a R. Y de R a R', para la primera etapa 2 centímetros, para la segunda etapa 2,5 centímetros y para la tercera etapa y adultos 3 centímetros. Para empezar el trazado del patrón de la espalda vamos a coger otro color. Empezamos en D midiendo 2 centímetros para la tercera etapa. Este punto le llamamos O. Desde O
sobre la línea de la entrepierna vamos a medir la cuarta parte de la cadera, cuarta parte del contorno de cadera, marcando un punto, llamamos P. Entre E y P vamos a hacer un punto en el centro y le vamos a llamar E'. Desde P para afuera vamos a marcar la medida del contorno de cadera multiplicado por 0,15 y al resultado le restamos 3. En mi caso me da 9,3. Sería el punto llamado Q. Nos pasamos a C y medimos para la tercera etapa 4 centímetros para la línea, en la línea de la cintura para adentro. Unimos E' con este punto que llamamos R, unimos con una recta, sobrepasando en R para la tercera etapa 3 centímetros. Llamamos R'. Sobre esta línea que hemos trazado marcamos un punto más o menos a la altura de E para hacer la curva del tiro de la espalda. Nos ayudamos con la regla curva, entrando sobre esta línea 0,5 aproximadamente para los niños, 1 centímetro si es para adultos. Ahora nos pasamos a la parte de la cintura y de la cadera. Vamos a tomar la medida que hay desde D hasta G de esta forma. Tengo 20,5 y lo voy a medir recto aquí. Lo mido sobre la misma línea, llegando a la línea X, y hago una línea discontinua que nos va a servir para tomar la siguiente medida. Bien, ahora desde el punto R hacia la línea que acabamos de formar, vamos a medir la cuarta parte de la cintura menos 1 centímetro que ya le quitamos en la parte delantera, más el ancho de la pinza, que serían 2 centímetros. 17,5. Este punto sería el punto S. Unimos R' con S. Formamos la pinza a 3 centímetros de la línea X, con un ancho que le hemos dado de 2. El largo de la pinza sería la mitad de la altura de cadera menos 2 centímetros. Para una niña de 10 años, 9 centímetros quedaría bien. En el ancho de la pinza hacemos un punto en el centro. Y aquí escuadramos hasta los 9 centímetros que hemos medido para formar nuestra pinza. Este patrón solo lleva pinzas detrás. Ahora, en el punto R, sobre esta línea, medimos la altura de cadera. Lo medimos en S otra vez y volvemos a hacer una línea donde vamos a medir la cuarta parte de la cadera. En esta línea medimos la cuarta parte de cadera y tenemos el punto T y el punto I. Ya nos queda unir con curvas desde S a I y O. Pasamos al bajo y en M medimos 1 centímetro para afuera. En N hacemos lo mismo. Le vamos a poner M' y N'. Aquí en U vamos a sacarle también 1 centímetro o centímetro y medio. U'. Y ahora vamos a unir la línea M con O
en el lateral del pantalón. Vamos a unir N con U por una línea recta y de Q a U nos ayudamos con la curva porque tiene que tener un poquito de curva con disminución. Ahora tenemos los dos patrones en el mismo trazado. ¿Qué hacemos? Ahora cogemos papel más finito, más transparente, papel de manila o papel de seda y calcamos el rojo, que es nuestra espalda, y calcamos el negro, que es nuestro delantero. Y ya pasamos a transformar cualquier tipo de pantalón que queramos con este, que es el base. De nuestro patrón base, que lo vamos a guardar porque nos va a servir para hacer cualquier otra transformación de pantalón que hagamos, hemos calcado en este papel el delantero y la espalda. Vamos a empezar a transformar el delantero. Vamos a empezar dándole el largo deseado. Le medimos desde la cintura el largo que queramos. Como es tipo short, yo le voy a poner 26 centímetros. Paso a medir esta medida en esta línea FD y la mido a la altura de ED otra vez. Son 6 centímetros. Paso una línea y este va a ser el largo de nuestro pantalón. Yo no lo he calcado hasta abajo porque no me ha hecho falta porque va a ser un pantalón corto. Lo he calcado hasta la línea de la rodilla solamente. Ahora le vamos a descontar la cinturilla, que le vamos a dejar una cinturilla de 4 centímetros a esta talla. Si el pantalón es más pequeñito, le podemos dejar una cinturilla de 3 centímetros o de 2. La vamos a marcar y ahora la sacaremos de aquí y explico cómo la vamos a sacar. Vamos a dibujar el bolsillo. Vamos a marcar aquí unos 5 centímetros en esta talla y a la altura de cadera le vamos a hacer una curva para la entrada de la mano en el bolsillo. Ahí. Ahora le podemos dar un largo, por ejemplo, de unos 15 centímetros. Y un ancho de unos 10. Vamos a pasar aquí una línea. Pasamos aquí. Le vamos a redondear la punta y vamos a hacer el bolsillo redondito. Nos ayudamos. Este bolsillito, que va a ser el bolsillito que es de parche, vamos con otro papel, vamos a calcarlo para sacarlo ahora de aquí. Ya tenemos nuestro patrón recortado alrededor. Vamos a descontar la cinturilla, la cortamos y la sacamos de aquí. Esto ya no nos sirve. Tenemos nuestro patrón de bolsillo que iría aquí. Y ahora la cinturilla la sacamos de esta forma. Cortamos una tira recta que mida 8 centímetros
porque le hemos dado 4, entonces sería el doble, 8, por la mitad del contorno de la cintura. Comenzamos con el patrón de la espalda. Vamos a medir lo que nos mide desde la línea del delantero FD hasta el largo que le hemos dado. Nos mide 6 centímetros y en la línea QO se lo vamos a medir para que nos coincida después y no tengamos problemas cuando lo vayamos a confeccionar. Marcamos los 6 centímetros y hacemos una nueva línea. Este va a ser el largo de nuestro pantalón. Le vamos a medir en la parte de la cintura 4 centímetros, que es lo que mide la cinturilla del delantero. Con la diferencia de que aquí no se la vamos a descontar porque nos va a servir para poner la goma detrás. La pinza no la vamos a hacer porque como lleva goma detrás va a entallar la parte de atrás de la cintura y no nos hace falta, no es necesario. Lo vamos a marcar, pero por aquí no vamos a cortar, solo marcarlo. Ya tenemos nuestro patrón recortado y vamos a abrir por la línea X, que sería el hilo de nuestro pantalón. Voy a abrir para darle una separación, para darle un poquito de amplitud en la parte trasera de nuestro pantalón. Pego una tira aquí, lo pegamos. Vamos a medir 3 centímetros, que es la separación que le vamos a dar para darle amplitud en la parte del trasero, como ya había dicho antes. La goma lo va a ajustar a la cintura, pero va a quedar muy bien. Y ahora pegamos este aquí, que nos coincida las líneas para que no se os quede después. Lo ponemos así. Aquí. Y pegamos también este trozo de papel. Ahora recortamos lo que nos sobra. Seguimos con la transformación del patrón de la espalda. En la parte de la cintura de arriba, donde va a ir la goma, le vamos a poner un poquito de papel, con la intención de afinar esta parte de la cintura para que nos quede después la confección bien. Al ser diagonal no nos queda cuadrado, entonces unimos el punto R con el punto S mediante una recta. Ahora en esa línea medimos los 4 centímetros que va a ser la vuelta donde va a ir metida la goma en la parte de detrás. Lo marcamos y lo vamos a hacer seguido. Ahora lo vamos a recortar, pero de la siguiente manera. Primero vamos a doblar por aquí, por la línea S, R'. Lo vamos a doblar. Aquí. Una vez que está bien doblado, vamos a dar un corte que llegue hasta los 4 centímetros que hemos medido antes. Aquí hacemos la misma operación. Ahora abrimos y cortamos por la línea azul, que es la que habíamos medido antes. Esto se hace para cuando en la confección doblemos este tejido para acá, nos quede a la misma distancia aquí y aquí, para que no nos haga bolsa ni pliegues.
Ya hemos terminado de transformar nuestro patrón del short de niño y vamos a pasar a cortarlo en el tejido. Ya tenemos nuestro tejido, hemos doblado orilla como hacemos siempre, y en este tejido que yo he escogido de cuadro hay que tener en cuenta que las líneas horizontales en las costuras de los costados tienen que coincidir. Entonces, la manera de colocarlo es, si aquí en el bajo empezamos en la línea blanca, en el bajo del trasero también empezamos en la línea blanca, para que cuando vayamos a confeccionarlo nos coincidan las líneas horizontales. Si es un tejido que no tiene un estampado así, lo podéis poner de cualquier forma, siempre respetando el hilo del pantalón, que ya sabéis que tenéis que medir desde la orilla, en la parte de abajo y en la parte de arriba, la misma medida para que esté totalmente derecho, tanto en el delantero como en la espalda. El bolsillo, como yo voy a jugar un poco con los cuadros, pues su manera de cortarlo en un tejido normal sería con el hilo así, y habría que cortarlo con la tela doble 2 veces, pero yo voy a cortarlo en diagonal para jugar un poco con el dibujo. Entonces cortaría uno aquí, lo dibujo, lo pinto con jaboncillo y después cortaría otro aquí. La cinturilla la vamos a cortar después porque es una sola pieza y aquí tenemos la tela doble, así que después explico cómo la vamos a cortar. Vamos a necesitar, como la tela la tenemos doble, siempre pendiente de eso, 2 piezas de la parte delantera, 4 piezas del bolsillo y 2 piezas de la parte de la espalda, y solo una pieza y otra de entretela, si la tela nuestra es muy finita, de la cinturilla, que después explico cómo la vamos a cortar. Ahora marcamos el filo de nuestro patrón y tenemos 2 opciones: o bien marcamos y pasamos señales bien con calca o bien con hilo, dejando margen de costura para probárselo a nuestro niño, o bien cortamos a 1 centímetro para confeccionar directamente a la máquina a 1 centímetro. Tenemos que dejar 1 centímetro alrededor, como he dicho, pero en el bajo siempre se deja un poco más, como 3 centímetros o 4. Yo le voy a dejar 4 y ya marcamos así nuestro margen de costura alrededor. Aquí 1. Aquí en el bajo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, lo mismo que hicimos en la parte de la cinturilla con la goma, que como esta costura va en diagonal, esta que vuelve tiene que llevar la misma diagonal que esta. Entonces yo lo hago de forma que corto primero por aquí, doblo esto y corto cogiendo la costura esta para detrás, y de esa forma no me hace pliegue cuando vaya a coser el dobladillo. Cuando la costura es muy inclinada, necesitamos hacer esto, que yo le suelo llamar salida. Es la salida de los bajos, que es, yo he dejado aquí costura, que es la costura que le vamos a dejar bajo, y aquí le he marcado para cortar por 1 centímetro. Lo voy a remarcar un poco más, y ahora para que me salga con la misma forma, el truco está en doblarlo y cortarlo doblado. Cuando lo abrimos nos queda con esta forma. Tiene la misma forma. Una vez que cosamos así, cuando le demos la vuelta a nuestro dobladillo, no nos va a quedar ni pliegues ni arrugas.
voy a explicar cómo cortamos la cinturilla. En este tejido la orilla es esta, entonces el hilo de la tela es este. Podríamos cortar la cinturilla en un estampado normal o en una tela lisa, de esta forma o de esta forma, dependiendo del tejido que tengamos. Yo, como quiero jugar con los cuadros, lo voy a cortar en diagonal. Entonces lo voy a cortar así. Le ponemos alfileres, marcamos alrededor 1 centímetro de costura, cortamos una tela igual de fiselina o entretela termoadhesiva, que no sea muy gorda, finita, y la pegamos con la plancha. Y ya estaría nuestra cinturilla terminada de cortar. Bueno, chicos, hasta aquí el contenido de este nuevo vídeo. En el siguiente vídeo confeccionaremos el short que acabamos de cortar. Cualquier duda me las dejáis en los comentarios. Espero que os haya gustado y si es así, no olvidarse de darle a like y suscribirse a mi canal. Besos.